Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos por acá a un episodio más de El Pisain Podcast para la gloria de Dios. Mi nombre es Jimmy Peláez y les doy pues la bienvenida a este espacio, los que están escuchando, viendo este podcast. Un saludo especial para los nuevos suscriptores que se van uniendo al canal de YouTube, también que se unen por ahí en Spotify, en diferentes plataformas ahí escuchando. Un saludo, Dios los bendiga y seguimos adelante llevando mensajes que edifiquen a las personas. Llevamos mensajes desde el ámbito académico, algunos, otros más hacia la reflexión, más espirituales. La idea es pues que estos mensajes sean de edificación, sean de ayuda para quienes lo escuchen. Entonces, qué bueno que estén aquí. Y precisamente hoy simplemente vengo dando aquí la introducción a un video del hermano Jorge Carrillo de Cultura Teológica que nos brindó la oportunidad de compartir un video, una enseñanza que hizo también, digámoslo, algo académico, pero también reflexivo, llevarlo desde el ámbito también de la reflexión, y es si el cristianismo es una relación o una religión o ambas. Entonces él estará desarrollando más a profundidad este tema y ver por qué no también no también debemos de caer en el hecho de decir que el cristianismo es solo una relación y dejar de lado la palabra religión, ya que muchas veces lo asociamos con el tema de la religiosidad, que eso es otra cuestión que tenemos que mirar. No tenerle miedo al tema de decir religión porque ya se asocia automáticamente con religiosidad, con el tema de idolatría, de fanatismo religioso, de fundamentalismo, de todo eso que quizá cae dentro de lo que es la religiosidad. No, ver más allá, porque decir de que es una religión, que el cristianismo es una religión, también es una relación, claro, con la persona de Cristo, pero verlo más a profundidad y no caer de pronto en ese rechazo de que el cristianismo es una religión. Para nosotros como cristianos es la religión verdadera. Jesús es Dios, es el Todopoderoso, es el Dios creador de todo, pero, y sí, lo consideramos como la verdad. Jesucristo es la verdad, pero ver más allá y no tenerle miedo a ese tema de que al decir que el cristianismo es una religión, de decir de que no pertenecemos a una religión. Yo, por ejemplo, caía en el error, decía, no, es que es una relación con Cristo, yo no tengo religión, pero el cristianismo se compone de muchas cosas, de comunidades cristianas. Jesús nos dejó estipulado ciertas prácticas como la cena, el bautismo, eh, muchas cosas a practicar, como se hace dentro de una religión también, pero sí, tener eso de no asustarnos
por verlo como algo religioso, por esa religiosidad, sino de que es una religión, es la religión cristiana, pero ya Jorge Carrillo nos va a estar enseñando esto más a profundidad y ya lo podemos analizar. Quizá, claro, muchos no estarán de acuerdo, pero con respeto se pueden hacer comentarios, se puede debatir amigablemente, respetuosamente. Obviamente no se va a estar de acuerdo siempre en todo, entonces vamos a verlo. Sí, porque Jesús también dentro del judaísmo, en el judaísmo de aquel tiempo, mientras él estuvo en la tierra, él guardó muchas de esas prácticas, con respeto las guardó, las siguió. Entonces es bueno ver eso a profundidad, qué es lo que hay detrás de eso. Y Jorge Carrillo de Cultura Teológica, alguien que me parece que es bien preparado en estos temas ya más académicos, nos va a estar dando más profundidad en el tema. Así que vamos a escuchar al hermano Jorge Carrillo y espero que esto sea de edificación para quienes escuchen. Bien, vamos a desmontar una frase muy, pero muy trillada en el pueblo evangélico. Hay personas que dicen que el cristianismo no es una religión o que Cristo nada tiene que ver con la religión, ¿no? Además realizan un jueguito de palabra ahí que Cristo no es religión, sino que es relación. Así que nos vamos a proponer analizar esta frase a ver si tiene algo de verdad o es un mito completamente, ¿no? Si es completamente falsa, como de hecho creo que es, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es definir religión. Hay dos posibilidades de definir religión. Hay un debate sobre la etimología de la palabra. Vamos a utilizar primero la de Cicerón. Cicerón sostiene que el verbo religio se deriva del verbo relegere, que significa tratar con diligencia. Esta etimología implicaría que la definición de religión es un asunto sagrado al que hay que prestarle una escrupulosa atención. Es decir, esta definición de religión, religere, implica un estudio minucioso del aspecto del fenómeno religioso, lo cual resulta interesante, ¿verdad? Es decir, esta etimología dice que el sustantivo religio viene del verbo relegere, que significa tratar con diligencia. Esta etimología la propuso Cicerón. Pero después hay una segunda definición de religión, donde religio proviene del verbo latino religare y significa volver a unir. Implica religarse a la divinidad o religarse a la trascendencia. ¿Se dan cuenta? Dos tipos de significado. Relegere o religare. Las dos tienen que ver con la palabra religión. Hay un debate con este tema, hay algunos que van a decir que es más exacta la palabra relegere, ¿no? Pero bueno, no está completamente cancelado el significado, ¿no? Pero el segundo significado, el religare, el segundo significado se acerca a la definición que por lo general a nivel popular tenemos la mayoría de los que adherimos a alguna religión o de lo que entendemos por religión. Pero fíjense que estamos analizando y desmontando la frase Cristo no es religión, sino es relación, ¿no? Vamos a ver si es falsa o tiene algún grado de verdad. ¿No sería, en este sentido, partiendo de su significado, tomando en cuenta tanto relegere como religare, no sería un error decir que el cristianismo es una religión, porque como fenómeno religioso nos religa con Dios, nos religa con la trascendencia, nos abre la posibilidad de relacionarnos con la divinidad, nos revela la trascendencia a través de unos libros sagrados. De hecho, en la misma palabra, religare, se encuentra la idea de relación. Si yo me tengo que religar a Dios, si el hombre se tiene que adherir fuertemente, ligarse a la divinidad, eso implica una relación. Por lo tanto, ya desde la definición, nos está diciendo que Cristo es una relación, pero también la religión cristiana es una relación porque nos religa, nos insta a estar cerca de la trascendencia. Pero por otro lado, viniendo de la palabra relegere, también
hay una idea de relación. ¿Por qué? Porque yo, para relacionarme con alguien, lo más lógico sería que yo conozca a esa persona. Por lo tanto, también la idea de religión acá implica conocimiento. Si yo me acerco a Dios, tengo que conocerlo. Es más, cuando yo más conozco a una persona, es cuando tengo una relación más profunda todavía, ¿no? Entonces, desde la etimología de la palabra podemos decir que tanto el cristianismo como religión el ta- es, incluye la relación con Cristo, ¿no? Tanto desde el significado de la palabra como lo que vamos a ver ahora. Repasamos entonces el cristianismo como religión, y en la definición de religión encontramos no solamente la relación que un sujeto podría tener con Cristo, sino la idea de que la religión cristiana religa con Dios y que la religión cristiana nos insta a profundizar en su mismo contenido. Por lo tanto, también implica una relación. Bien, entonces la frase Cristo no es una religión, sino una relación, ya nos vamos dando cuenta que desde el mismo significado de la palabra religión, con sus dos acepciones, es falsa, ¿no? Seguimos. También esta frase, Cristo no es una religión, sino una relación, a mi juicio esconde algunos presupuestos que me gustaría poner de manifiesto. Me puedo equivocar, ¿eh? Es algo que he estado pensando, pero también puede ser que no sea tan exacto, ¿no? Para mí los que usan, o a mi juicio los que usan la frase, interpretan la religión como una organización jerárquica expresada mediante unos ritos, algo que según ellos no tendría nada que ver con Cristo o que en todo caso nos alejaría de Cristo, ¿no? Por eso generan esa dicotomía, ¿no? Religión y relación. Evidentemente están pensando de manera peyorativa sobre lo que es religioso, pero también es falso porque nunca ha existido un cristianismo sin comunidad, nunca ha existido un cristianismo sin jerarquía, nunca ha existido un cristianismo sin ritos. Los ritos y las jerarquías podrían ser de una naturaleza distinta de acuerdo a la región en donde se ha expresado, los múltiples lugares donde se ha expresado el cristianismo de acuerdo a cada acervo cultural de cada región. Seguramente la forma en cómo tenían de celebrar la Santa Cena en Jerusalén o los judeocristianos era distinto a la que tenían en Occidente y en Oriente, ¿verdad? Seguramente hay notables diferencias, pero el cristianismo nunca ha existido de una manera como con sujetos individuales que lo expresan o lo viven independientemente de una comunidad. Así que, por su propia definición, no es posible decir que el cristianismo no es una religión como si cada sujeto viviera, digamos, individualmente la fe sin ningún tipo de unidad con otra comunidad o con unos propios ritos o una jerarquía. Inclusive, el judaísmo, de donde proviene también el cristianismo, poseía sus propias instituciones, poseía sus propios ritos, y el cristianismo también, ¿no? Jesús instituye la Santa Cena, su propio recordatorio, los apóstoles desarrollan una teología y desarrollan también una jerarquía eclesiástica, ¿no? Ya desde las cartas de San Pablo encontramos que hay obispos y que hay ancianos, o sea, el cristianismo tiene un origen nazi y siempre ha sido una institución, ¿no? Em, Recrecida en algún sentido después, tomando de muchos elementos, pero ha sido siempre una institución y la idea de ser seguidor de Cristo ha implicado siempre estar en una comunidad. Por lo tanto, la frase Cristo no es religión, también probablemente, no solamente que tiene este presupuesto de que la religión se debe vivir en el fuero interno, el sujeto lo debe vivir en su propia subjetividad, alejado de cualquier comunidad o que pertenece a una comunidad que es la única, eso sería falso. No solamente eso, sino que también probablemente esconde un prejuicio anticatólico esta idea, ¿no? Dado que la Iglesia Católica justamente es la que más sobresale en cuanto a jerarquías y ritos se refiere. Es decir, la religión católica es la que primera viene a nuestra mente cuando pensamos en liturgia, en ritos, en imágenes, ¿no? Y no es casualidad que esta frase tan trillada, Cristo no es religión sino relación, se repita más que nada en movimientos evangélicos, ¿no? De los cuales yo soy parte, por lo tanto no es que yo estoy hablando de algo de lo que no soy parte, yo soy parte. Pero se repite mucho
en esos ambientes, ¿no? Justamente lugares iconoclastas, lugares donde no se le da mucho prestigio a lo que es la liturgia, al ícono, al símbolo, como puede también haber en iglesias reformadas, ¿no? O en iglesias luteranas, que sí le prestan atención por un mal entendimiento también de lo que significa tener una imagen, ¿no es cierto? O un ícono, porque un ícono es algo que no es que la persona se va a centrar en la imagen o va a adorar a la imagen, sino que esa imagen remite a algo más trascendente. Ahí cumple la función perfectamente, la función del símbolo, ¿no? Que el símbolo significa, tiene la idea de un doble sentido que a la vez reúne, ¿no? Entonces, cuando uno ve un ícono, cuando uno ve una imagen, no solamente está viendo precisamente esa imagen, sino que esa imagen lo remite a un doble sentido. Por eso que se dice que el símbolo transignifica, ¿no? Que va más allá de su significado local, de la cosa a lo de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, probablemente esta idea, esta frase también tenga en su contenido un prejuicio anticatólico. Y el segundo gran presupuesto que esconde esta frase, que un poquito lo estuvimos adelantando, es ver al cristianismo como una realidad que solo los sujetos individuales expresan correctamente, ¿no? Porque esta frase no es que se da solamente en contextos comunitarios, sino que también los sujetos individuales la usan para quererse contrastar con otro que probablemente esté más orientado a la liturgia o que esté muy preocupado, digamos, por eh, los quehaceres dentro de la iglesia que tienen que ver con la jerarquía, la liturgia y las prácticas comunes, ¿no? No falta uno que le dice, no, vos estás muy preocupado por lo externo, ¿no? Vos tenés que pensar que solamente importa la relación con Cristo, todo lo otro externo no importa, ¿no? No importa el arte, no importa la historia en algún caso, solamente importa lo que el sujeto individual logra construir con la persona de Cristo, ¿no? Entonces, este presupuesto es muy importante porque no puede haber una relación con Cristo independientemente de su realidad histórica. Digamos, no es que nos podemos desligar, inclusive cuando leemos la Biblia o cuando hacemos cualquier otra práctica, no podemos desprendernos de la historia, ¿no es cierto? No cabe solamente esa relación subjetivista de la persona, no podemos desprendernos de la historia, porque el cristianismo es un producto histórico, sus propios escritos sagrados tienen un proceso histórico, la doctrina y las enseñanzas de Jesús pertenecen a la historia, la creación de los dogmas que expresamos más o menos conscientes o inconscientemente son una creación y un producto de la historia. Por lo tanto, tampoco podemos pensar que podemos tener una relación con Cristo desvinculada completamente del fenómeno histórico que dio lugar al cristianismo. De hecho, la persona que dice eso no se da cuenta que en realidad la Biblia que lee, lo que conoce, la doctrina que conoce, seguramente tiene un principio, tiene un origen histórico. Inclusive es posible que un movimiento, por más periférico que sea, y quiera alejarse, digamos, de todas las denominaciones protestantes que hay y quiera hacerse un rancho aparte, como solemos decir acá, seguramente es posible identificar algunos elementos en esa supuesta no denominación vinculantes con otras denominaciones. O sea, no es posible surgir ex novo, digamos, siempre tenemos antecedentes y consecuentes, y por eso nuestra religión es histórica. De manera que la expresión Cristo no es religión, sino relación, es una falsa dicotomía. Es un mito esta frase. Es una falsa dicotomía. El cristianismo se vive como una relación con su maestro, que es Cristo, y como una religión que Cristo fundó y que sus apóstoles terminaron de desarrollar, incorporando jerarquías, dogmas, un depósito de doctrinas, etcétera. Desde el mismo significado de religión tenemos la idea de relación, en cuanto a que el sujeto se religa a Dios y se toma en serio, con los dos significados, el mundo de lo sagrado, ¿no? Y en segundo lugar, no puede ser una cuestión del sujeto, así que no es solamente una relación, sino que también el cristianismo remite a lo histórico. El cristianismo remite a un momento preciso en el cual surge y en el cual se desarrolla. De manera que para terminar, la frase Cristo no es religión sino relación es una falsa dicotomía y es un mito, es completamente falsa, aunque solamente tenga el elemento de verdad de que Cristo también es una relación, ¿no? Vamos a ver qué dicen por ahí.
Cristo fundó el cristianismo, eso es nuevo. Vamos a ver, Cristo es el impulso fundacional y los apóstoles y los discípulos de él terminan de desarrollar, pero Cristo es el punto de partida, eso sin ninguna duda. Jonathan de Marco, el cristianismo solo puede ser relación si primero es religión. Bueno, está buena esa, ¿eh? Está bueno. Claro, porque en realidad la religión cristiana que nace históricamente es la que se nos presenta y se nos propone y nos presenta la fe para ser asentida o rechazada, pero en el momento que es asentida uno encuentra a Cristo a través de la comunidad, no es algo que surge en el aire. Hay muchas frases que están trilladas y que se repiten mucho, pero ¿saben qué? Es importante irlas desmontando, porque a través de esas frases que son equivocadas y que están trilladas y que son mitos, muchas veces se construyen pensamientos o la gente se hace una idea del cristianismo que no es. Entonces uno va a decir, bueno, pero sí, ya nos dimos cuenta un montón que la frase es falsa. Bueno, pero es importante es importante desmontarlas porque se genera un tipo de conocimiento a nivel popular, un tipo de filosofía o de teología como mundana, ¿no? Que todos en algún sentido somos teólogos, todos en algún sentido somos filósofos porque utilizamos categorías, utilizamos palabras, pero quizá no las hemos analizado bien y las repetimos y es bueno, digamos, hacer una purga de todas estas ideas cerradas. El Señor les bendiga a todos, nos vemos.